Buenos días, mi nombre es Ana Laura Licerio Soria, soy alumna del Instituto Tecnológico de Saltillo y esta presentación es de la materia Procesos de Fabricación. Hablaremos sobre algunos procesos. Primero hablaremos sobre el proceso de forjado. El proceso de fabricación el proceso de fabricación que da forma al metal utilizando fuerzas de compresión y un martillo mecánico o matriz. Se clasifica en función de la temperatura, ya sea forjado en frío, templado o caliente. Hay tres principales tipos de forjado: el estirado, recalcado y el apretado de matrices de compresión cerradas. El apretado aumenta su longitud y disminuye la sección transversal. El recalcado disminuye su longitud y aumenta la sección transversal. Y el apretado en matrices produce un flujo multidireccional. Este proceso se utiliza para dar forma y propiedades determinadas a los metales y a aleaciones a los que se aplica mediante grandes presiones. Es un proceso conformado de metales en el que no se produce arranque de viruta. Ahora veremos el proceso de prensado, que es utilizado para producir diseños en relieve o huecos en láminas metálicas. El método se lleva a cabo con una combinación de calor y presión en función de los requisitos del usuario. Consiste en utilizar una prensa de estampación para formar una red a partir de una lámina metálica plana, utilizando una herramienta y una superficie de troquel. Puede realizarse en una sola operación o en una serie de etapas. La industria de las bicicletas comenzó a utilizar este proceso desde la década de 1890. Enseguida tenemos el proceso de estirado. Este proceso consiste en disminuir el diámetro de un alambre de cobre o aluminio a través de un juego de dados que poseen forma cónica en su interior. El proceso debe poseer un proceso adicional de recocido donde el alambre que sale del último dado de refinación debe someterse a un calentamiento para que recupere sus propiedades. Bueno, este proceso es cuando un alambre está grueso, entonces con dos fuerzas, una de cada lado, se estira para hacerlo más delgado y pues pierde algunas de sus propiedades, por eso se somete a otro proceso para poder volver a recuperarlas. El proceso está conformado por deformación plástica en el que se estira una barra o varilla de metal con el objetivo de reducir su sección. Las principales ventajas que ofrece el proceso es el mayor control de las tolerancias, pudiendo obtener un IT muy bajo. Un acabado superficial. En este proceso se obtiene un muy buen acabado superficial. Y pues las propiedades mecánicas es que mejora la resistencia a flexión y mayor dureza y mayor capacidad de mecanización. El cizallado. El cizallado es el proceso que consiste en la operación de corte de una lámina de metal a lo largo de una línea recta. Se usa por lo regular para reducir grandes láminas a láminas más pequeñas. Produce cortes limpios sin virutas, calor o reacciones químicas del metal, pudiendo hacer cortes rápidos y con precisión, siempre en forma recta, ya sea longitudinal, transversal o diagonal a la placa. El proceso suele llevarse a cabo en frío, en especial del lado de muchas clases como guillotinado de papeles o fibras, tela, cerámica, plásticos, caucho y productos alimenticios. Proceso de doblado. Consiste en someter una chapa o lámina metálica a deformación plástica y convertirla en una pieza con forma o geometría diferentes a su forma inicial, sin variar el espesor inicial de la chapa. Se somete por deformación plástica una chapa plana, otra pieza también de chapa de superficie desarrollable con uno o varios pliegues. Se realiza en máquinas plegadoras o en prensas.
En cualquiera de las operaciones de doblado se deberá tener en cuenta los factores que pueden influir sobre la forma de la pieza a obtener. Por ejemplo, la elasticidad del material, los radios interiores y los ángulos de doblado. En esta diapositiva podemos observar en una de las imágenes donde se está realizando el doblado de una lámina y en la otra donde ya está realizado el doblado. Pues así se realiza este proceso. Proceso de extrusión. El proceso es usado para crear objetos con un perfil de sección transversal fija en donde un material es empujado o jalado a través de un dado con la sección transversal deseada. El proceso puede ser continuo, produciendo una pieza indefinidamente larga, o semicontinuo, produciendo muchas piezas. Este proceso se puede hacer con material caliente o frío. No es solo para resinoplásticos, sino también para otros materiales comúnmente extruidos como metales, polímeros, cerámica, cemento, plastilina y productos alimenticios. Bueno, pues aquí hay una imagen donde está una máquina de extrusión y otra donde se está extruyendo el plástico. Proceso de embutido. Esta operación consiste en el formado de láminas metálicas que se usa para hacer piezas taconadas, de caja y de otra forma hueca, complejas. Se realiza colocando una lámina de metal sobre la cavidad de un dado y empujando el metal hacia la cavidad de este con un punzón. La forma debe aplanarse contra el dado por un sujetador de formas. Las piezas más comunes se realizan mediante este proceso son latas de bebidas, casquillos de municiones, lavabos, utensilios de cocina y partes de carrocería de automóviles. El proceso permite obtener piezas de formas muy diversas y es una técnica de gran aplicación en todos los campos de la ingeniería. Y aquí vemos en una de las imágenes pues varios recipientes, casi todos son redondos, son algunas latas, algunas vasijas de plástico, de metal, de aluminio, que pues podemos realizar gracias a este proceso de embutido. El último proceso es el troquelado. Es utilizado dentro del proceso de estampado en frío y permite con ayuda de una prensa realizar operaciones como doblado, picado, perforaciones, embutido, marcado, etc. Estamos hablando básicamente de una acción mecánica utilizada para realizar agujeros en chapas de metal, láminas de plástico, papel, cartón. Un ejemplo muy claro de este proceso es el papel picado, que pues es un ejemplo de troquelado, ya que se realizan cortes o perforaciones para marcar diferentes figuras en él. Y pues esto es todo, muchas gracias por su atención.